Daniel Lacalle. Daniel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Qué gusto Un estar placer. aquí. Qué gusto, qué bien. Que tenemos muchísimo de lo que hablar. Bueno, aquí sentados, maravillosamente. Para empezar, debo reconocer que, como siempre, cuando preparo las entrevistas, una de las cosas que hago es mirar Wikipedia, pero aquí dije no, porque me acordé de un intercambio de WhatsApps que tuvimos tú y yo. Efectivamente. ¿Qué pasa? Yo creo que aquí y en todos lados, desafortunadamente, pues el propio fundador de Wikipedia lo ha puesto en su propio blog. Así que nos ha mostrado que, desafortunadamente, pues hay una serie de editores que se dedican a hacer activismo y a hacer, bueno, pues a introducir contenido no neutral y sesgado en la biografía de personas vivas, particularmente, o sorpresa, sí, pues aquellas que no son, que no comulgan con cierta ideología lo más de izquierda posible, y la sí. verdad es que es una pena. La verdad es que es una sí, pena porque es una herramienta increíble, ¿no? Es una herramienta increíble y además si lo piensas desde el punto de vista de lo que debe ser el conocimiento, la democratización del conocimiento, el hecho de que las personas que saben sobre cosas tengan la capacidad de editar y poner información veraz, en vez de evitar el sesgo, lo que ha hecho desafortunadamente es que en algunos sitios y en algunos países, es muy específico en algunos países, ¿sí? Desafortunadamente, pero en países como Argentina y en España también es muy evidente, y menos, es tan curioso que yo tengo una página de Wikipedia en inglés y otra en español, ¿no? La página de Wikipedia en inglés es muchísimo menos sesgada que la de español. Y son exactamente la misma biografía. Sí, de hecho, yo recuerdo que cuando me comentaste esto, yo también hice mis comprobaciones, porque yo no me miro a mí mismo en Wikipedia, claro. Y entonces dije, ostras, pues sí. Y de repente se te cae un velo, ¿no? Porque claro, ya cada vez que veo Wikipedia digo, bueno, claro, a ver... Porque, es una pena. Es una pena, y es una pena sobre todo porque, claro, lo que nos ha pasado a muchas personas que primero, ninguno hemos pedido tener una página. Sí, eso, ¿no? Para empezar. Eso para empezar, es el hecho de que primero piensas que es un problema que te está pasando a ti. ¿Cómo puede ser que se esté constantemente sesgando y que no se actualicen los libros que publico, y sin embargo de repente si sale un artículo calumniándome, inmediatamente aparece, ¿no? Casualmente. Entonces, y resulta, pues como todas las personas que somos relativamente conocidas, pues tenemos ciertos pocos grados de separación, y resulta que te vas dando cuenta, pero a ti también te ha pasado, pero también te ha pasado, y de ahí un manifiesto que firmamos, 100 y pico personas, con ese problema, y es, bueno, pues desafortunadamente... Que no ha tenido una oportunidad perdida. Es una oportunidad perdida porque ya ha dejado de ser una referencia para la academia, para el estudio, bueno, así de triste. Oye, tú eres una persona implicada, y esto también te pasa por eso. Claro. No solamente porque defiendes una serie de teorías económicas, que en eso yo al principio no lo pensaba, pero luego vas viendo como en todos los campos hay como diversas opiniones, y a veces muy defendidas de forma muy, muy guerrera. A veces ves los intercambios que tenéis Rayo y tú con Garzón o con alguno de estos, y son batallas, ¿no? Pero tú has estado cerca de la política en algún momento, sin embargo nunca has terminado de entrar. Sí. Yo creo que para dedicarse a la política, y creo que tú lo podrás entender bien también, hay que tener un sentido de compromiso, no solamente sobre las ideas, sino sobre todo lo que es una organización política, que no deja de ser una empresa. Parte complicada, ¿cierto? La empresa deja de ser una empresa, y también yo creo que, bueno, pues para dedicarse a la política hay que tener la claridad de que vas a tener que dejar una gran parte de lo que es tu opinión personal a las cosas en las que estás de acuerdo con un grupo de personas. Y luego aparcar tu vida laboral. Eso por supuesto. Eso por supuesto, pero ¿no? Yo creo que sobre todo está esa idea, que además me parece maravillosa, por otro lado, que cuando trabajas en un partido... cada uno tendríamos un partido. Claro, si no sería el partido de Daniel Lacalle, ¿no? Entonces, pero claro, en muchos casos, y sobre todo cuando eres economista, yo creo que es muy complicado el tener siempre una posición que coincida
con la de un partido que aspira a gobernar. Además es que yo creo que ese es el... Entonces yo creo que, bueno, pues ha sido una experiencia súper interesante, y sobre todo lo que sacas, y yo creo que a lo mejor estarás de acuerdo conmigo seguro, que es la increíble cantidad de gente que se dedica a la política, que trabaja como absolutamente. Siempre, o sea, está 24 el prejuicio. horas. No, todos son, no, todos son. Sí, no. sí, Hay sí. gente Yo me he encontrado una buenísima. gente buenísima, Sí. encantadora, y además con un sentido de verdad, de compromiso, Sí. espectacular. Y por lo tanto, yo creo que es muy importante apoyar, pero también darse cuenta de que, bueno, pues no necesariamente se puede apoyar de muchas maneras. Se puede apoyar de muchas maneras, claro. Vivimos una situación económicamente complicada, ¿no? ¿Tú qué titulares darías de la situación económica que vivimos hoy en día? Yo le llamaría la resaca de los estímulos, ¿no? Hemos vivido una época en la que hemos disfrazado todos los problemas económicos inyectando dinero, imprimiendo moneda de la nada. Esa es la receta famosa de los garzones, ¿no? Bueno, gracias a Dios, no la de los garzones, porque eso sería Argentina o Venezuela. Sí, pero era lo que decía uno de ellos. Me acuerdo que decía, oye, ¿por qué no vamos a imprimir moneda? Claro. Bueno, pues por esto que está pasando ahora, ¿no? Claro, el efecto boomerang lo estamos viviendo ahora mismo. O sea, es que... yo siempre le explico a la gente, mire, suena muy bien la idea esta de vamos a imprimir moneda y vamos a gastar como locos y todo eso va a ir muy bien. Sí. Hasta que es el equivalente a cuando sales por la noche y tomas demasiadas copas y después tienes una resaca tremenda. Y a mucha gente se le ha dicho, cuando éramos jóvenes, alguna vez lo habrás escuchado tú, esto de para curarte la resaca tienes que tomarte una cerveza. ¿Qué significa? Seguir borracho, sí, ¿no? Sí. Entonces, no es la solución. No cura nada. Es la solución. No cura nada. Bueno, traslada pues el cuando problema. nos dicen que a un exceso de imprimir moneda y gasto masivo hay que solucionarlo con más impresión de moneda y más gasto masivo, eso es el equivalente. Y ahora, ¿cómo estamos en eso? Entonces, ¿qué es lo que ha resultado? En economía se repite constantemente una falacia, que es que si el gobierno gasta mucho, cada unidad de dinero que ese gobierno gasta se va a convertir en un 1,2 o un 1,3 de unidades en la economía. Se llama el efecto multiplicador, ¿no? Bien. No pasa, no. ¿vale? Titular, es así de sencillo. que lo sepan. No ocurre, y entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Hemos gastado sin control, hemos impreso sin control y ahora tenemos elevada inflación y estancamiento. Y eso se tarda mucho tiempo en solucionar. A eso se une otra complicación, yo creo que es una de las mayores junto a la que tú acabas de contar, y es la consecuencia, y no solamente en España. Tú hablas además y escribes un libro hace tiempo del tema, en Alemania también sucede, de las malas decisiones políticas acerca de la energía. Total. ¿No? Y esto es otro gran problema que estamos sufriendo ahora. Los costes energéticos no solo nos afectan a las familias en casa, sino a la productividad de las empresas y especialmente de algunos sectores. Y claro, esto se junta con lo otro y es tremendo, ¿no? Y además es que piénsalo, esto es como un doble negativo. La política energética es clave, ¿por qué? Porque no existe prosperidad si no tienes una política energética que tenga dos pilares fundamentales: la competitividad y la seguridad de suministro. Exacto. Es decir, lo que nosotros no queremos es que se apaguen las luces, hay algo que es maravilloso y que mucha gente no valora, que es que hace así y se enciende la luz. Sí. Y eso cuesta mucho dinero. Entonces, seguridad de suministro y competitividad, es decir, que no sea carísima. El gran problema de la Unión Europea es que se ha olvidado del factor de la competitividad. Y fíjate qué curioso, en Francia la energía nuclear es de izquierdas. En España no se puede hablar de energía nuclear y se te llama facha o lo que sea. Y en Alemania van de antinucleares y de izquierdas y están quemando más carbón que toda Europa. Y entonces dependen, claro, y entonces eliminan las nucleares y entonces dependen mucho más del gas ruso, y en los periodos en los que no funciona la eólica o no funciona la solar, que son muchos porque son intermitentes y volátiles, las renovables, la nuclear te da una base resulta constante, que dependen mucho más del carbón, ¿no? Hasta tal punto que en esto los políticos siempre son muy inteligentes, ahora tienen que dividir en el mix energético carbón y lignito, que es lo mismo. Que es lo mismo, sí, exacto. Para que no se note, ¿no? Para que no se note. Pero hemos tenido un gravísimo problema, que es que una política energética basada en la ideología y no en la industria. Sí. Y por lo tanto, pues hemos pasado de... piénsalo una cosa, Tony, hace 15 años en Europa
producíamos más gas natural de Rusia. lo que se exporta en Rusia, no de lo que se produce, de lo que se exporta en Rusia, ¿de acuerdo? Fíjate, en qué poco tiempo has pasado a depender de Rusia por decisiones Y estamos equivocadas. exportando de Estados Unidos material al que nosotros hemos renunciado. Bueno, eso ya es la bomba. Porque hemos renunciado a esas formas de extracción con los que ellos están ganando muchísimo dinero, Claro. vendiéndonos a nosotros. Muchísimo dinero y creando muchísimo empleo. O sea, nosotros ahora, la Unión Europea, le ha salvado no solamente este invierno, sino los 2 inviernos anteriores, la importación de gas de Estados Unidos, que se produce con eso que aquí se llama fracking, que se ha demonizado masivamente. Entonces nosotros lo importamos casi 6 veces más caro de lo que se produce y lo prohibimos aquí. Somos, vamos, Sí, absolutamente increíbles. Esa política de yo voy a ser el más verde, pero que guarren otros, que no se vea, aquí, ¿no? Sí. No, eso es... Hay un libro también que me gustó mucho, ahora hablaremos de un par de libros tuyos, de Michael Shellenberger, que dice, no hay apocalipsis. Entonces, él habla de algo que también me parece interesante, que es cómo hemos dejado que decidan las Gretas de turno, los activistas, y no los científicos siquiera. O sea, es que ni siquiera son los científicos los que están dictando algunas de estas políticas, sino las Gretas de turno. Es tremendo. Es mucho peor porque, por ejemplo, tenemos un gravísimo problema en los incentivos perversos, que es, por ejemplo, que los políticos que toman una decisión equivocada, una vez que se demuestra que está equivocada, en vez de cambiarla, tienen que duplicar la apuesta equivocada. El gran problema ha sido el que tú dices, ¿no? Yo tuve no sé si la suerte, pero bueno, la oportunidad de conocer al ex vicepresidente de Estados Unidos, a Dick Cheney, ¿no? Era una persona particularmente agradable, pero que decía que el gran éxito de la política energética de Estados Unidos ha sido no tener política energética, porque gracias a que no han tenido una decisión ideologizada, son líderes en renovables, en gas natural, en producción de petróleo y también en nuclear. O sea, lo que hacen es aprovechar todas las fuentes y todas las tecnologías posibles, que es lo que deberíamos hacer, porque además tenemos esas oportunidades, ¿no? Y la verdad es que a mí me da mucha pena, porque tú has dicho lo de las Gretas de turno, es el hecho de que las decisiones sobre política energética, que son claves para el empleo, para la industria, ¿cómo podemos hablar de reindustrializar? Sí, el precio de la electricidad con los precios del gas. Háblale a los de la cerámica de Castellón, a los de acero, a las cementeras, de productividad ahora mismo comparado con otros países que tengan una factura mucho menor, ¿no? Claro, y nos dicen, no, es que el problema es por la guerra de Ucrania. Pero si los precios de la electricidad no han parado de subir cuando los precios del gas natural no paraban de bajar, si el problema de la energía en Europa es que ya antes de la pandemia, en el año 2019 y 2018, las empresas europeas pagaban más del doble por la electricidad y por el gas natural que las norteamericanas o las chinas. Es una pena. Oye, hay 2 libros de los que decía que me apetecía hablar. Uno de ellos es porque me recuerda mucho a alguien a quien yo quería mucho y con el que yo creo que tendríais, y seguro que habéis tenido muy buena sintonía, incluso ideológica, ¿no? Escotado, ¿no? Con Hombre, gran amigo. Los enemigos del comercio. Gran amigo, y un personaje, gran amigo, que en paz descanse. Un personaje impresionante, yo le quiero mucho y le enviamos un beso muy fuerte. Antonio, que seguro que estará por ahí pululando y, ahí estará. Y armando follón por algún lado. Exacto. Tío, ¿no? Porque era un personaje extraordinario. Y él habla de eso que tú has dicho antes, ¿no? Del comercio, del mercado que funciona. Y tú hablas de eso de libertad o igualdad. Explícame esto, porque a mí me parece algo muy importante que no parece que esté tan claro para mucha gente, ¿no? Yo creo que, ¿sabes lo que pasa? Mira, la gente piensa que la igualdad es una política. Sí. No. La igualdad es una consecuencia. Y todos estamos a favor de la igualdad de oportunidades, pero la igualdad de resultados es un fracaso absoluto. Todo el mundo lo puede entender. Si nosotros hay incentivos, de repente. Si nosotros decidimos ahora que todo el mundo tenga un título universitario, ese título universitario no vale nada. Y eso no significa que haya mejores oportunidades, de hecho significa que hay peores oportunidades, porque ya no hay nadie que pueda...
Entonces, lo que yo explico en el libro es que la igualdad de oportunidades es consecuencia de la libertad y que en el momento en el que entregamos nuestra libertad a cambio de una supuesta igualdad que nos van a ofrecer unos políticos es la alternativa del diablo. Estás entregando tu libertad y además no recibes ni la igualdad ni mucho menos la prosperidad. Entonces, este igualitarismo que nos está invadiendo desde la política más populista es especialmente peligroso porque lo que conlleva constantemente es ir destruyendo cotas de libertad individual y a la vez destruyendo cotas de oportunidades y siempre crearlo en base a la idea de que hay un enemigo exterior o un chivo expiatorio que tiene la culpa de todo menos ellos. Hay una frase genial, a ver si sé recitarla de memoria, de Churruca Cepeda, que murió, que en paz descanse también, que decía: en cada generación hay un selecto grupo de idiotas que creen que el colectivismo no funcionó porque no lo dirigieron ellos. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, claro, sí, y es verdad. Parece mentira que después de que hayamos visto tantísimas veces como el comunismo y el socialismo no funcionan, siga habiendo gente empeñada en realizar el experimento porque a ellos les va muy bien. Ahora, fíjate tú, qué curioso, ¿eh? Porque al socialismo se le juzga por sus mejores intenciones, mientras que al capitalismo por sus peores resultados, ni siquiera por sus... Qué bueno eso, ¿vale? Es cierto. Pero hay otra cosa que es muy curiosa. Esta idea, ¿no? Cuando les dices, oye, pero es qué desastre Venezuela, qué desastre Cuba, qué desastre la Unión Soviética... Es que eso no es comunismo, de verdad. Y te dicen, es que eso no es comunismo. Tú imagínate por un momento que viniese un nazi, ¿no? Y dijese, hombre, es que lo de Hitler no fue nazismo, porque no aplicó exactamente la ideología. O que se lo digamos nosotros, no, es que eso no es capitalismo. Claro, no. O sea, esa idea mágica de que hay un resultado perfecto diseñado por políticos y que si no es perfecto la culpa no es de los políticos porque tenían buena intención, el infierno está lleno de buenas intenciones. Había otro ejemplo de cómo esas políticas nos pueden llevar al desastre, clásico además, que es el control de precios, por ejemplo, en los alquileres, ¿no? Que había un economista que decía que era peor que tirar una bomba en una ciudad. La mejor manera de destruir una ciudad, aparte de bombardearla, es el control de precios, con el control de los alquileres. Y aquí siguen empeñados en eso, porque claro, eso es lo que hace es que la oferta disminuya y que los precios suban. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando la oferta disminuye y los precios suben, que es lo que ocurre, y además ni siquiera lo niegan, ¿a quién le echan la culpa? A los propietarios. Claro. O sea, piensa que en esta batalla cultural que estamos viviendo con el intervencionismo, con los totalitarios, ninguno de ellos es tonto. Ninguno de ellos es tonto. La clave siempre es, tú haces una ley o una política que tiene un efecto negativo y entonces si el efecto negativo es evidente para la población, la culpa es de la policía, de los jueces, de los propietarios, de los empresarios, nunca es culpa de ellos. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, yo tengo un piso y Colau, o la Colau de turno, me dice: ¿en qué precio puedo alquilarlo? No me deja echar a un ocupa si se me cuela adentro y si no lo alquilo me mete un impuestazo del carajo. Entonces es como, pero bueno... Entonces, ¿qué haces tú? Dices, yo, no lo alquilo, lo dejo vacío porque me sale más a cuenta no tenerlo ocupado y si esperar tengo a alguien que a lo mejor, esperar a lo mejor a que, bueno, pues o tus hijos sean mayores, lo que sea, ¿vale? 1 o 2. Lo vendo y se lo vendo a una gran corporación que ese coste de oportunidad y ese coste y ese riesgo lo puede asumir y además de asumirlo puede hacer otra cosa, que es lo que ocurre cuando se ponen los controles de precios. Porque claro, yo digo, no se puede alquilar por encima de X precio. ¿Cómo que no? En un contrato privado, si voy... Y género negro también. No, y tampoco hace falta género negro. Si lo tienes en países que lo han implementado, como en Alemania, ¿qué es lo que ocurre? Tú tienes un piso y yo te digo, oye, que yo, contrato privado, yo te voy a pagar 2.000 euros por el piso al mes, cuando el máximo son 600. Pues claro. Claro. O sea, es que para empezar, la idea del control de precios asume que el gobierno sabe exactamente
en dónde confluyen la oferta y la Que demanda. eso es a lo que quieren llegar también. Y tampoco lo consiguen, porque piensa por un momento qué es el control de precios. El control de precios es el equivalente a que el gobierno sepa exactamente cuál es la oferta y la demanda de algo, pero es todavía peor. Inmediatamente desplaza fuera de la oferta todo aquello que puede hacer que baje los precios. Fíjate, si llegan a poner control de precios en la electricidad cuando dijeron que los iban a poner, ahora que ha bajado, tendríamos la electricidad un 50% por encima. Claro, porque ¿cuándo pones control de precios? Cuando los precios están disparados. Claro. ¿Y cómo se reducen los precios? Con mayor oferta y con mayor competencia. Si tú pones el control de precios cuando los precios están disparados, eliminas la competencia y elevas los precios. Los gobiernos, ¿dónde está mi cámara? Ahí. Los gobiernos no bajan los precios, los gobiernos suben los precios porque los gobiernos se benefician de la inflación. Otra cosa. Estamos en un momento económicamente muy complicado y a lo mejor hay mucha gente que dirá, en estos momentos no me puedo plantear hacer crecer mi dinero, pero a lo mejor precisamente por ser el momento tan delicado es importante saber qué hacer con tu dinero. Y ese es el último libro que tú has escrito. ¿Cómo hacemos crecer el dinero? Lo primero que tenemos que pensar es, cuando vamos a invertir, es en un periodo de largo plazo, o el periodo en el que queremos llevar a cabo el proyecto. O sea, ¿qué proyecto tenemos para nuestro dinero? Porque no es el mismo, a lo mejor el tuyo, que el mío, ¿no? Yo a lo mejor lo quiero para comprarme algo en el futuro, otros para jubilarse, lo que sea. ¿Para qué lo queremos? Segundo, lo que tenemos que entender es que si tienes una inversión a largo plazo, no puedes estar todos los días mirando, oh Dios mío, ha bajado el IBEX un 3% o ha subido el IBEX un 3%. Lo tercero que tenemos que tener en cuenta es qué perfil de riesgo tenemos. O sea, porque no todo el mundo tiene el mismo perfil de riesgo. Hay personas que tienen más capacidad de asumir riesgo, yo lo llamo el umbral de dolor, ¿no? ¿Vale? Sí. Entonces, eso tener claro. Y lo segundo que tenemos que entender es, cuando baja la bolsa, la gente piensa que hay que vender, y cuando sube la bolsa, la gente piensa que hay que comprar. Lo que hay que hacer es lo contrario. Y claro, estamos en el año 2022 y nos dicen, no, es que fíjate lo que ha bajado la bolsa como para invertir. ¿Cuándo piensas invertir? Cuando estén bajos los precios. Claro, cuando los precios merecen la pena. O sea, ahora las valoraciones pueden ser más atractivas, de cara al largo plazo, y además, y sobre todo, lo más importante a la hora de invertir es no pensar que invertir a largo plazo es comprar una cosa, cerrar los ojos y rezar esperando a que suba. Lo que tienes que hacer es monitorizar y ver si eso funciona. Si te equivocas, oye, no hay nada mejor, hay que cambiar y pensar en una cartera de inversión. Ahora que estamos en el medio del Mundial, como en un equipo de fútbol. Tienes que tener porteros, tienes que tener delanteros, tienes que tener portero y tienes que tener defensas. Y la mayoría de la gente, cuando invierte, suele tener delanteros, pero no tiene defensas ni portero, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? ¿Con un profesional o lo hace cada uno por su cuenta? Hombre, pues yo creo que, como es lógico, lo que no puedes pensar es que si no tienes el tiempo, las ganas o la capacidad de invertir, pues yo obviamente no voy, si quiero ir al dentista, no voy al dentista, no me arreglo los dientes yo, ¿no? Porque sería un desastre. En estos casos, para que la gente... Yo creo que lo que la gente tiene que entender es que los profesionales se llevan una comisión por un trabajo que hacen para ti. Y que el no pagarle esa comisión no hace que el trabajo sea más fácil ni más difícil. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es simplemente, si tenemos la oportunidad, la capacidad y las ganas, pues aprender. ¿Y cómo se aprende? Se aprende practicando y se aprende llevándose tortas. Ensayo y error. Que mucha gente... Poniendo a prueba el umbral de dolor. Que mucha gente se cree que los grandes inversores solo aciertan. No. Y en el libro lo que explico es que los grandes inversores son grandes inversores fundamentalmente porque han aprendido de sus errores. Oye, ¿bajar impuestos? Porque ayer o anteayer, como Hacienda estaba batiendo absolutos récords de recaudación. Y dices, pero ¿cómo nos pueden exprimir más en un momento como este, tal y como lo está pasando la gente? Lo más importante es, fíjate, se dispara la recaudación y a pesar de todo, el déficit del Estado continúa gastan más. ¿Por qué bajar impuestos? Bajar impuestos es importante porque además mantiene bajo control el exceso de la administración. Bajar impuestos
impuestos, además de dinamizar la economía, obviamente, tener unos impuestos atractivos, no significa tener impuestos cero, pero tener unos impuestos atractivos que hagan que los ciudadanos consuman con facilidad, que las empresas inviertan mejor, que se atraiga capital, que se ahorre, porque se demoniza el ahorro y se demoniza el patrimonio, bueno, pero son absolutamente claves. Y entonces, por eso hay que tener unos impuestos atractivos. Y además, porque las administraciones no pueden estar funcionando bajo la premisa de que todo y cualquier gasto debe ser financiado con más y mayor expolio a los ciudadanos. Había un personaje del que luego, porque luego tenemos una entrevista con una mujer que fue secretaria en la Moncloa. Yo le quiero preguntar un montón de cosas porque leí su libro, pero hay un personaje del que ella habla que a mí me gusta porque tenía una forma de comunicar cosas muy sencilla, y sobre esto habla él muy a menudo, que era Ronald Reagan. Claro. Y hablaba de los impuestos también y de Claro. no me acuerdo qué decía, si se mueve ponle una tasa, si no, no sé qué. El tío lo explicaba muy claramente, todo este tipo de cosas. Ronald Reagan decía una cosa que además hablábamos antes de los estímulos, decía que la inflación es el precio de las cosas del gobierno que tú pensabas que eran gratis. Sí. Y sí. Ronald Reagan era una persona que tenía Sí, muy buen bueno. sentido del humor y con el tema de los impuestos lo decía, si funciona, ponle impuestos, si se frena, ponle tasas y si se para, subvenciónalo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema fundamental aquí es la palabra administración. La administración pública está para administrar, no para recaudar más para cualquier cosa y cualquier gasto. Este año, el presupuesto incluye 5.000 millones para Agenda 2030, Sí. 4.000 millones para lo que llaman asuntos económicos, que yo una vez pregunté y todavía ¿Qué estoy era esperando eso? la Que te respuesta. digan de qué Bueno, va. eso es, a gastar, no, asuntos económicos. ¿Tú tienes la percepción también, que a mí me pasa a veces cuando leo las noticias económicas, de que vamos a otro plan E con los fondos de Europa? Hombre, no un plan E con esteroides. Un plan E con esteroides, el objetivo de los fondos europeos es inequívocamente Ganar otras elecciones. es mucho peor que el plan E, porque el plan E... Es una oportunidad perdida tremenda. Sí, Porque, no, eso totalmente. era una oportunidad para subir un escaloncito Claro. al país, ¿no? Pero Y piensa mejorar una nuestra cosa, productividad. porque el plan E es absoluto y totalmente criticable, y yo soy el primero que lo critica, pero el plan E partía de esa idea de que si construyes cosas Sí. se dinamiza Sí, la por lo economía menos. que hablábamos Sí. antes. Bueno, y hacías frontones en los pueblos y ahí tienes un frontón. Pero piensa que más del 70% del dinero que va a estos fondos que les llaman Next Generation, me decía... Un nombre chulo. Me decía un ex político norteamericano, me decía, es tan malo que hasta el título lo tienen que poner en inglés en vez de en alemán, Para que en quede francés. pintón, ¿no? Entonces, el 70%, si coges el análisis, va a gasto corriente, es decir, a tirarse. Y efectivamente... El 70%. 70%. Si tú haces el análisis, ves a dónde va el dinero... Pero lo que tenemos que entender todos es que eso, tarde o temprano, lo tendremos que pagar. Y sin tarde, todo el plan de los fondos europeos se paga. Se paga con más impuestos en la Unión Europea, se paga con mayor contribución a la Unión Europea, Claro. y se paga con más impuestos aquí. Todo se paga, no existe la parte... Quiero aprovechar que te burocrática. tengo aquí porque quiero preguntarte algo sobre un tema que a mí me parece muy difícil de entender, que es todo el tema de la criptomoneda y lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Porque Claro. yo creo que es algo a lo que el común de los mortales no llegamos, Claro. y desde luego tampoco llegamos a lo que ha pasado ahora, ¿no? También parece que hubo una especie de burbuja y que ahora se está recolocando la cosa. Cuéntanos qué opinas al respecto. A ver, las criptomonedas, todo esto que llamamos el metaverso, etcétera, etcétera, es el equivalente a una startup de un sistema monetario, a una empresa que empieza, ¿vale? Por lo tanto, para que una moneda sea moneda, tiene que ser reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado. Sí. Hay muchísimas monedas de estados que no cumplen con esos factores. Ojo, Sí, ¿vale? sí. O sea, que lo respalde Sí, un sí. estado no No, lo no, garantiza. tampoco es garantía. ¿Vale? Pero claro, una criptomoneda es algo que todavía no es ninguna de esas tres cosas y que puedes creer que en un futuro lo vaya a ser.
Pero la idea de que porque vaya a poder ser una moneda utilizada generalmente, su valor con respecto al dólar, con respecto al euro, solamente puede subir, eso no tiene ningún sentido. Bueno, de hecho estamos comprobando Claro, que no solo puede subir, claro, sino y que hemos puede visto, bajar estrepitosamente. no han desaparecido, sí, el Bitcoin sigue Sí. valiendo $16.000 o lo que sea, pero ha hecho... Entonces, lo primero que tenemos que entender es que un activo, sea tecnológico o no, porque tenga oferta aparentemente limitada, no significa que tenga valor ilimitado. Hay una visión un poco romántica del asunto que también dice, bueno, esto es un intento de ponerse a salvo de los estados, Sí, ¿no? Y claro. eso es cierto o no, y luego también puede haber un ataque de los estados a todo esto para acabar con nosotros. Claro, hombre, ¿Cómo lo ves tú a eso? los gobiernos no les gusta que les quiten el monopolio de crear moneda. Esa parte es Claro, interesante, ¿no? De hombre, repente. claro, porque piénsalo, la mejor manera de disfrazar los desequilibrios generados por las políticas de los gobiernos es con la inflación, porque la Claro. inflación le echas la culpa a los comercios, le echas la culpa a las Claro. empresas, a quien sea, y le echas la culpa a la guerra y ya está. Pero entonces no les gusta la competencia, claro, claramente no. Pero ese no es el tema. El problema es que para que se instaure un método de pago, tiene que estar generalmente aceptado porque tú y yo seamos conscientes de que si ese método de pago lo vamos a poder utilizar con la siguiente persona, En el futuro. con la siguiente persona en el futuro. Y eso todavía no está garantizado. Yo siempre comento con buenos amigos que la cuestión es diferenciar entre la tecnología y la posible alternativa a las monedas estatales, que eso puede pasar, con el precio y la valoración en el mercado, que eso es otra cosa Claro, completamente que eso es distinta. muy distinto. Y eso lo explico a todo el mundo con las empresas de energía solar. Todo el mundo entiende que la energía solar es una energía que es una tecnología válida, viable, etcétera. Eso no significa que las 3.000 y pico anuales empresas solares que quebraban en bolsa fuesen empresas que fuesen viables. No es lo mismo la tecnología que la valoración del activo en bolsa. ¿Tú estás a favor de que exista más educación financiera en las escuelas? Tiene que haber más educación Que no la hay. financiera. Fíjate qué época estamos viviendo ahora tan tremenda en la que hay gente que lo está pasando mal porque está subiendo el coste de su hipoteca, que la tenían a tipo variable, cuando estaban los tipos a cero. Cualquier persona que deberíamos hacer mucho más esfuerzo en dar esa educación financiera para hacerle entender a la gente que si los tipos del Banco Central Europeo están al 0%, y tu hipoteca, por lo tanto tu hipoteca está al mínimo, que lo único que puede pasar con tu hipoteca si está a tipo variable es que suba. Y entonces tienes que entender que si te sube pues 20, 30 puntos, eso va a tener un impacto. Todas esas cosas hay que explicarlas. En vez de decirle a la gente qué es lo que está haciendo el populismo, esto es culpa de los bancos, esto es culpa de no sé qué, esto es culpa de no sé cuánto, lo que hay que explicarle a la gente es la importancia del coste del dinero, la importancia de los riesgos que tomamos, y no pasa absolutamente nada. Y no pasa absolutamente nada si tienes una hipoteca a tipo variable y te puedes permitir una subida de tipos. Oye, ha habido otra noticia potente estos días sobre la falsificación de los datos del paro. Bueno. Ya hizo Yolanda Díaz algo raro cambiando de nombre a un parado, ¿no? Porque en el fondo es lo que hizo, cambiar simplemente el nombre y decir que había desaparecido el problema. Sí. Pero ahora Fedea denuncia que realmente ha habido un maquillaje de los datos, ¿no? Es que tremendo. Es que es además muy indignante, porque hablábamos antes sobre este ataque constante en el debate político. Si a cualquier gobierno de centro derecha se le ocurre, se le ocurre la idea de cambiar, obligar por ley que el contrato de obra y servicio, por ejemplo, cuando yo voy a una televisión y cobro por estar una hora o media hora o lo que sea, que el contrato de obra y servicio se convierta en un fijo discontinuo y por lo tanto se disfrace el tiempo que no estoy trabajando fuera de la lista del paro, si eso se le ocurre a un gobierno de centro derecha, estamos con las calles incendiadas. Es más, el contrato fijo discontinuo, como estaba antes de la reforma laboral, ya estaba masivamente criticado por los sindicatos como que se podía utilizar para disfrazar el paro. Ahora, si tú haces desde la ley la obligación de convertir en fijo discontinuo, es decir, disfrazas parados
¿Mm? Sí, Y sí. claro, resulta que hemos pasado con los mismos cálculos, hemos pasado en una época en la que la diferencia entre el número de parados oficial y lo que se llaman desocupados, ¿no? De Sí. distintas, la diferencia pues a lo mejor eran 120, Ajá. 130.000, a que sean 400 y pico mil. Estamos hablando de maquillar las cifras de paro de una manera que además, y esto es más importante, a mí me da exactamente igual, porque es que encima lo peor es que la tasa de paro sigue siendo la más alta de la Unión Europea y de la Exacto. Y no OCDE. hablemos del juvenil ya, etcétera. Mientras Pero, la ministra va haciendo campaña. pero lo que me molesta es que, y además lo que genera descontento, y lo hemos vivido en otras ocasiones, es que digas que esto es un récord de empleo y que la mejor época y no sé qué, no sé cuántos, y la gente, que me lo dicen a mí, a ti y a las personas que somos conocidos, sí, y cuando entonces es que dicen, oye, pero que yo soy tonto. Claro. ¿Qué me está No me pasando? contrata nadie porque... ¿Qué me está claro. pasando a mí? Porque yo no encuentro esa Y situación. dos temas para terminar. Te pido rapidez, pero ya sé Claro. que es muy complicado porque son dos temas que a mí me preocupan. El primero es la natalidad y el segundo la jubilación. Tienen que ver, Claro, todo. evidentemente, tienen mucho que ver, pero estamos en la cola del mundo en cuanto a natalidad. Esto pone en riesgo al tema de las pensiones también, pero quería hablar contigo de cómo crees que hay que facilitar la natalidad y luego de si ves realmente en riesgo las pensiones. Vamos a ver, pues como va todo en la misma y se puede responder relativamente fácil, el problema de las pensiones son tres problemas. El demográfico, que tú acabas de decir, vivimos mucho más tiempo y tenemos muchos menos hijos, los dos factores tensionan las pensiones. Dos, es el económico. España tiene empresas mucho más pequeñas y muchos más parados. Y el tercer problema es el del paro estructural, ¿vale? Bien, en el caso de la natalidad, ¿cómo se incentiva la natalidad? Obviamente, para empezar, lo que tienes que hacer es no desincentivarla. Puede haber razones por las que tú y yo, con nuestra pareja o lo que sea, decidamos tener 1, 2, 3 o 0 hijos, eso, culturales o los que sean. Pero desde luego, si yo lo que hago es fiscalmente desincentivar, mi decisión ya no será entre 3 y 1, sino que será entre 1 y 0. ¿Vale? Entonces, el gran problema es de desincentivo y la unidad familiar se ha reducido constantemente en España y eso es un gran problema. El segundo tema es porque hay también un factor cultural que hace que esa misma población... Viene inmigración, que está muy bien, es maravilloso y eso ayuda a compensar, pero no termina de solucionarse tampoco con inmigración. Ese es el gran problema a entender. Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que hay que no desincentivar la natalidad. Incentivar, además, Eso es. facilitar Además, la hay que conciliación. facilitarla. Hay que facilitar la conciliación. Se está haciendo cosas, pero se están haciendo otras que van en contra de la conciliación. Por ejemplo, es alucinante que se esté poniendo ese nivel de exigencia con respecto a horarios en los puestos de trabajo cuando el mundo va en otro sentido, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es no desincentivar fiscalmente, incentivar precisamente a las personas que pueden tener hijos y lo que hay que hacer también es que sea más sencillo trabajar en entornos que cada día nos dan más oportunidades tecnológicas para trabajar no en base a un horario y esta forma de pensar de fichar, ¿no? Es que he fichado, ¿no? Sino en cuanto a objetivos, remuneración orientada a objetivos. Y por último, ¿crees que las jubilaciones están en riesgo serio? ¿Vamos a tener pensión pública? Sí. ¿Cuál va a ser la pensión? En términos reales, será más baja, seguro. Sí, ¿no? Porque seguro. estamos hablando Vamos de subidas en el tramo de pensiones de hasta 3.000 euros, cuando tenemos de repente a jóvenes con sueldos bajísimos. Claro, no, y además es que el 2 y 2 nos suman 22. No, y además, la pirámide ahora es completamente la distinta. pirámide empeora y además vamos a pagar mucho más en cotizaciones y vamos a cobrar mucho menos durante menos tiempo, ¿vale? Porque nos vamos a jubilar más tarde cobrando menos. Entonces, hay un elemento profundamente injusto, que es engañar a la gente políticamente diciendo que es el gobierno el que te sube o el que te baja las pensiones. No es el porque gobierno. no es el gobierno, es la sociedad en su conjunto y la sociedad en su conjunto está empobreciéndose y empobreciendo las pensiones de nuestros hijos y las nuestras, las nuestras que estamos, y estamos empobreciendo esas pensiones
por decisiones políticas que siempre ocurren Cortoplacistas. antes de un corto plazo. De un Y corto. fíjate, muchas veces le dices a la gente, ¿usted qué prefiere? ¿Que le suban la pensión un 8% este año y que a su hijo que tiene 50 años Esa es la cuenta que se hay la que hacer. bajen un 10 O o que se la suban un 1,5 y que a su hijo, que tiene 50 años, no se la bajen? ¿Qué prefiere? suelen ser generosos. Y yo te digo que la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país, que precisamente entienden ese contrato social que es el sistema de pensiones público, elegiría un sistema en el que no empobreces a los hijos y a los nietos a cambio de un pequeño cambio este año, que encima luego tampoco te lo van a dar exactamente. Yo también estoy absolutamente convencido de que la mayoría de los españoles quiere eso, es generosa, Claro. y espero que también los políticos que tengamos se den cuenta de ello y apliquen las medidas que hay que aplicar. Ha sido un placer hablar contigo, Daniel. El mío. Esperemos que puedas volver pronto a hablarnos de otro libro y ya sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias, todo un placer. Volvemos en un instante. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.